vamos a hacer un trabajo, cuando les digo que piensen en un trabajo pedagógico, siempre hablan de la escuela y no salen de la educación formal como si fuera lo único. Siempre decimos, bueno, yo quiero hacer un taller de sexualidad para primaria. Yo quiero hacer de emociones, ¿no? Siempre hasta son los mismos temas. Emociones, sexualidad, tipos de aprendizaje, ¿no? Y entonces incluso ya son proyectos que tú los buscas en internet y ya están, y ya aparecen. Pero dice Makarenko, pues esas son las personas que sí tienen oportunidades. La realidad está allá afuera, con personas que se están enfrentando a diferentes situaciones o a problemas sociales o de su vida, que pues pedagógicamente también se podría hacer algo, pero no, pedagogía inmediatamente la relacionamos o con niños o con educación formal en la escuela, ¿no? Entonces, pues justo de pronto a Makarenko, la pedagogía hasta cierto punto se dice que le decepcionaba, que la pedagogía le decepcionaba justo por eso, porque era una pedagogía que estaba allá en el Olimpo, lejos de la realidad. Entonces, pues él estaba como en contra de todas estas doctrinas y pues ¿qué hace? Crea sus propios métodos para educar a la gente de sus colonias, a los jóvenes de sus colonias. Él también dice que no es lo mismo pues mirar los problemas sociales desde la comodidad, desde tu oficina, desde la comodidad de tu casa, desde la comodidad de tu sillón o de tu hogar, a mirarlos desde el problema. Y pues creo que ya habíamos hecho referencia a esto en algún momento. No es lo mismo mirar incluso los movimientos sociales. Recuerden todos esos movimientos sociales de los que hemos sabido, de los que hemos tenido conocimiento desde que nacimos y pues siempre oímos o incluso lo han dicho, ¿no? Ay, es que ir a marchar, nada más pierden su tiempo. O qué huevones, o esas mujeres que se están ahí parando, manifestándose en el Zócalo, no tienen nada que hacer, nadie las quiere, nadie esto, ¿no? Aunque tratemos de analizar ese movimiento, difícilmente vamos a tener esa empatía, ese sentido de responsabilidad social, como lo decía Makarenko, a estar dentro del movimiento y decir, yo vengo por algo, yo quiero cambiar algo. Seguramente tu concepción, tu idea cambiaría totalmente. Entonces, pues dice Makarenko, ¿no? Pues así es de pronto la pedagogía. No es lo mismo mirar a los jóvenes cuando están en una situación difícil, en una situación real, en un problema real, a pues mirar a los jóvenes desde otra perspectiva. Es totalmente diferente. Y de pronto por ahí también me hace pensar cuando los psicólogos, ¿no? Cuando yo he tenido, por ejemplo, compañeras que son pedagogas, psicólogas, que pues nosotros podemos hablar sobre estas problemáticas comunes en los jóvenes como la drogadicción, por ejemplo. Pero cuando tenemos en la familia a una persona que ya tiene un problema de drogadicción muy fuerte, muy adentro, pues te quedas así como o se te mete como esa frustración, ¿no? De decir, no inventes, o sea, soy psicóloga o soy
no sé de psicología, pedagogía y no puedo educar ni a mi familia, ¿no? O no logro, o mi primo, mi hermano siguen las drogas. ¿Dónde está todo eso que leo, todo eso que sé? Entonces te das cuenta ahí, pues que todo es más complejo de lo que creemos, ¿no? Y que muchas veces, pues esos métodos, esas técnicas que ya comúnmente están en los libros, no nos sirven para situaciones reales o situaciones de otros problemas, ¿no? Ojo aquí, no estoy diciendo que no sirvan para nada esos libros, no, 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 ¿eh? Porque luego malinterpretan ahí todo. No, o sea, más bien estoy diciendo que están enfocados solamente en una parte de la población, ¿no? Y para lo que Macarenco hacía, para el trabajo de Macarenco, eso no servía, para el trabajo de Macarenco. Y para esta población eso no servía, ¿no? Esa literatura pues estaba quedando ahí, pues estaba siendo incapaz de enfrentar con realismo esos problemas reales de la práctica. ¿Mm? ¿Cómo ven aquí? Otra cosa que una de sus compañeras mencionaba y que aquí lo puse en el punto 3 era en enfocarse en las necesidades de la sociedad, no del niño. Macarenko justo decía que todos estos, pues esta literatura estaba muy enfocada en, pues los niños, ¿no? En cómo educar a los niños, en cómo, todo con los niños. Pero Macarenko decía, es que se tiene que poner más énfasis no en las necesidades de los niños, sino en las necesidades de la sociedad, en las necesidades del país, porque de pronto las necesidades de los niños son muy individualistas, es decir, para mí, ¿no? Y nada más. Los niños incluso juegan, muchos de los juegos que ellos tienen, pues son individualistas, son para yo gano, yo tengo, yo obtengo, ¿no? Y decía Macarenko, yo no estoy en contra de los juegos, yo creo que todos necesitamos de los juegos, los adultos también juegan, son muy importantes, pero se debe de jugar también desde la colectividad. Se debe de jugar también para pensar en un bien social. Entonces, pues sí, dice que si el niño se habitúa a realizar sus deseos sin ponerles nunca un freno, pues nunca tendrá el niño fuerza de voluntad. Siempre querrá pues que se le cumplan sus necesidades o sus deseos individuales. Eh, por ahí algunos se encontraron como su forma de educar de Macarenko. Su educación era muy rígida, muy, muy rígida. Se dice que era un educador muy exigente, ajá, un educador muy duro con sus colonias, y en sus colonias pues no era permitido, no sé quién me está llamando, en sus colonias no era permitido el abandono o los fallos porque pues él trataba de organizar o plantear una serie de actividades y pues él quería a toda costa que estas actividades se cumplieran. Entonces, que tuvieran un cumplimiento satisfactorio. Entonces, pues desde aquí también podemos ver pues lo rígido, ¿no? Que pues era Macarenko. Además, por ahí encontraron algo del amor de Macarenko, de los sentimientos, no sé. No, no estoy hablando de su esposa, ¿eh? Ni nada de eso. Más bien estoy hablando de
cómo se trabajaba esta parte de los amoríos en sus colonias. Recordemos que las colonias eran pues mixtas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba ahí con esa parte? ¿Cómo lo controlaba? ¿Qué hacía Macarena? ¿No? ¿Qué encontraron? No me digan que ya me dejaron de oír desde hace 10 minutos. ¿No? Luis, qué milagro, ¿dónde andaba? Le he estado hablando y nada. Oh, ¿cómo que atendiendo muchachas? Ah, ok. Bien, hoy ya me antojó un café. ¿Qué nos puede decir Luis de Macarenco? Y todos queremos café. ¿Cómo qué? Cuéntenos. ¿Cómo qué escritos y cómo qué actividades llevan a cabo que tengan relación con Macarenco? Ok, sí, porque todo se trabaja en colectividad, ¿no? No puede haber ahí imposiciones. ¿Qué actividades son las que ustedes llevan a cabo ahí? Sí, por ejemplo, estos tipos de trabajo que yo veo que llevan a cabo, como por ejemplo vender comida, vender faenas, ¿no? Vender cosas para pues obtener su propio alimento, ¿no? Incluso por ahí tenían como un proyecto de criar, ¿no? Este, la granja para obtener también su propio alimento, este, por ejemplo, ¿no? Serían unos de los trabajos que tienen que ver con, pues, este pensamiento, ¿no? De trabajar en colectividad, de trabajar en comunidad, de camaradería, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Sí, sí habíamos comentado esta parte de la colectividad. Em, bueno, se dice que Macarenco además, si bien sí era una persona muy, o en muchos textos, ¿no? Lo describen o se describe como una personalidad, con una personalidad fría, con una personalidad, pues evidentemente y permanentemente autocontrolada. eh, Macarenco trataba de manifestar o de actuar sin manifestar sentimientos, ¿no? Él tenía como mucho cuidado en la utilización incluso de, pues, el gesto.
de la mímica. Él decía que esto se tenía que controlar muy bien en la educación. Debías aprender bien a modular la voz, debías aprender bien a qué tono de voz utilizar en cada momento. Eh, Él, si bien tenía esta personalidad muy rígida, ¿no? Porque además decía que pues los colonos, las personas que vivían dentro de estas comunas, pues lo querían, ¿no? Lo amaban como si él fuera un padre, como si él fuera su papá. Pero Makarenko dice que él mismo pues los desalentaba a toda palabra de ternura, desalentaba toda palabra de ternura. O sea, él trataba de, pues, poner ahí como una barrera, ¿no? Y que no pasara como más allá, que no se abriera, pues, todo el contacto afectivo. Eh, Muchos se preguntarían, pero el por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no era afectivo? ¿Por qué no era cariñoso? ¿Por qué no, este, etcétera, ¿no? Él quería poner también este ejemplo a, pues, los jóvenes que vivían dentro de estas comunas. Él, pues decía que el amor no tendría que ser permitido ahí dentro de las comunas, al menos no ese amor de pareja, ¿no? Porque incluso estaban también prohibidos los besos dentro de las comunas, estaban prohibidas las relaciones de pareja y esto es porque se pensaba y también los mismos colonos lo pensaban, ¿no? Porque estaban súper enfocados en el trabajo y entonces ellos platicando entre ellos, pues decían que pues el amor era una cosa muy complicada, una cosa muy confuso, ¿no? Y que entonces, pues ellos razonando, pues decían que si el amor se permitiese dentro de las comunas, la colonia se iría al traste en un dos por tres, ¿no? Que la colonia se caería en un dos por tres, porque enfocas ahí como mucho, pues también como mucho trabajo, ¿no? Como mucho otra cosa totalmente diferente. Entonces, pues sí, ellos creían eso. Entonces Makarenko por eso también, o sea, trataba de ser ahí como muy rígido en ese sentido. Así se describe él y también así lo describe, ¿no? En algunos libros. Eh, Incluso por ahí relatan que en una ocasión un educando, un joven de una colonia, se suicidó por no ser correspondido, eh, pues con una muchacha igual de la colonia, ¿no? Porque su amor no era correspondido de una compañera, no tenía el amor de una compañera, entonces que se suicida y pues que Makarenko trata de no mostrar ahí, o más bien no reacciona tanto, ¿no? Hay una falta de reacción, no se muestra o no expresa ahí muchas cosas, ¿no? Que fue como muy tajante esa historia. Entonces, pues sea como sea, ¿no? A pesar de que Makarenko tenía como todas estas formas de ser como muy rígidas, eh, pues Makarenko se preocupaba constantemente por pues los jóvenes de sus comunas. O sea, no el hecho de ser rígido, de ser frío, no quiere decir que Makarenko los quería, ¿no? Makarenko sí tenía como esta relación muy profunda con ellos, pero pues de otra forma. Makarenko totalmente estaba preocupado por ellos, constantemente estaba eh, pues resolviendo las situaciones que sucedían en la comuna. Además, Makarenko los conocía a fondo. Algo muy importante que pues siempre se ha hablado de la pedagogía, que la pedagogía debe tener, conocer, acercarse a los alumnos, conocerlos más, conocerlos a fondo, qué es lo que sucede con ellos.
y vas a poder entender muchas de las cosas de ese alumno. Vas a entender incluso cómo hablan, vas a entender su forma de ser, vas a entender al alumno, ¿no? Y entonces se dice que Makarenko sí conocía a fondo a los jóvenes de las comunas. Los conocía tanto que pues Makarenko sabía comprenderlos y ayudarlos, dicen por ahí que con una gran finura psicológica, ¿no? Entonces, les digo, este es el retrato que también Makarenko da de sí mismo. ¿Cómo ven? ¿Creen que si Makarenko hubiera sido de otra forma, hubiera sido cariñoso, hubiera sido compasivo, hubiera sido muy permisivo, ¿no? Que pudiera pasar de todo en las comunas, o al menos el amor o el noviazgo, ¿creen que hubiera tenido los mismos resultados? ¿Cómo ven? No hay una respuesta, ¿eh? Porque no pasó. Entonces no podemos tener una respuesta como de sí o no, o definitivamente sí o no, porque pues no nos consta. Pero podríamos pensarlo, ¿no? De pronto es complicado. Yo me pongo a pensar, es muy complicado acercarte con tanta buena onda, con tanto cariño, o muy permisivo con las personas de la calle, porque hay un cierto rechazo, porque ellos desconfían de ti, desconfían de esa gente. Bueno, yo lo hablo de mi experiencia, ¿no? Yo estuve cuando estaba en la universidad, estuvimos yendo a una, pues sí, como una organización que se llama El Caracol, es una organización independiente. Hay psicólogos, hay sociólogos, hay etcétera, ¿no? De ciencias políticas, hay diferentes personas ahí apoyando a los jóvenes en situación de calle. Lo que hacen en esta organización es atender a los derechos de los jóvenes de la calle. Hay jóvenes de la calle que no tienen ni siquiera acta de nacimiento, o sea, no tienen ni nombre. Ustedes saben que para ser contado como individuo en la sociedad, pues debes contar con tu documento, ¿no? Con tu nombre, debes estar registrado, si no, no existes. Por ende, como no existes, no vas a tener ciertos derechos, pues sociales, derechos que toda la gente tiene o debería de tener. No los aceptarían en si algo les pasa, en ningún hospital, en ningún, sí. Entonces también es muy importante tener ciertos documentos. Pues lo que hace pues esta organización, pues es encontrar pues sí, su origen, su raíz y sacar ahí estos documentos para que te, pues te registren, ¿no? Por un lado, esa parte legal, pero por otro lado, pues también te apoya, ¿no? En lo educativo, para los que quieren. Puedes irte a bañar ahí, puedes ir a comer en el momento que quieras, pero pues sí tienen también ciertas reglas, o sea, si hay respeto, es decir, si una persona de la calle quiere llegarse a bañar ahí, pues le guardan sus cositas, tiene sus lockers, ¿no? Incluso si entra con su lata de activo, no se la tiran, no se la quitan, porque ¿qué haría? ¿Qué pasaría, no? Pues que ya no irían. Entonces no se la quitan, también se la guardan, pero lo que sí es que tienen que ir ahí totalmente, pues cuerdos, ¿no? O sea, no tienen que ir drogados porque ahí sí no los aceptan.
Entonces, pues cuando los jóvenes de la calle se quieren bañar o algo, pues tienen que abstenerse a drogarse mínimo por en lo que llegan a bañarse, salen y todo, tienen que ir bien. Entonces yo recuerdo que de mis primeros acercamientos, pues sí, un maestro nos hizo como esta observación, ¿no? No lleguen así como tan lindos y tan ñoños, ¿no? Nos decía el maestro, porque lo primero que van a hacer ellos es irse. Y pues sí me di cuenta, ¿no? Sí lo vi, porque pues ya, nosotros llegamos con ellos, todo, convivimos, incluso hicimos por ahí una pequeña como fiesta, ¿no? Para, como de bienvenida, conocernos, etcétera. Pero después llegaron también a hacer trabajo por ahí unas psicólogas. Entonces estas psicólogas iban con esa actitud de, yo te voy a sacar de la calle y pobrecito y no debes de drogarte porque, ¿no? Entonces con este discurso. Y recuerdo que uno de ellos dijo, ay, esas nos caen gordas. Y pues preguntábamos que por qué, ¿no? Ay, pues es que siempre vienen peor, están peor que nuestra mamá, ¿no? Vienen a decirnos que drogarte es malo, que estar en la calle es malo, que no sé qué, dice. Y entonces, pues nosotros, ahí es nuestra familia, ¿no? Si a mí me pudieran, a mí me pusieran como esta opción de que alguien me adopte o de que ya voy a tener casa, yo no quiero. Yo quiero estar porque ellos son mi familia, ¿no? Ellos son, y tenían justo este lazo de, eh, pues como de cierta hermandad, ¿no? Y entonces ellos decían que ellos eran felices ahí porque ellos eran familia, porque ellos estaban muy contentos ahí, no querían pues eh, que los chorearan, ¿no? Decían así te lo decían. Es que ellas son bien choreras y nos dicen que eso es malo y que no sé qué. Y entonces, pues te das cuenta que sí tienes que tener ahí como un cierto, eh, pues una cierta como estrategia de acercamiento con ellos. Y es complicado porque ellos muy fácilmente se sienten amenazados, muy fácilmente se sienten desconfiados. Pues sí, imagínense. O sea, su contexto los ha tratado quizá no bien, viven en una situación de violencia. Y entonces, pues por todo ellos se sienten amenazados, ponen muchas barreras, es muy difícil que ellos se abran a ti. Entonces, una vez que lo logras, pues sí ya puedes empezar a hacer como alguna intervención, ¿no? Pero solo si ellos quieren. Creo que una de las cosas que me ha enseñado la pedagogía es que no puedes intervenir donde la persona no quiera, porque entonces eso ya no sería una intervención pedagógica. Ujú. Entonces, pues sí debe de haber ahí un cierto rigidez con ellos. Entonces, ¿cómo ven? ¿Cómo ven aquí esta parte de Macarenco? ¿Mm? Pues por mi parte se me hace interesante porque son muy pocos autores que conozco que traten a personas de esa situación. Otra cosa que a mí me gustó fue de que al momento de, nada más leí como un tipo de resumen de su obra, ahí explicaba de que al momento de que llegaba a esas colonias, él no imponía sus reglas, o sea, él no llegaba y decía, tienen que pensar así, no, él lo que hacía es de que ellos tuvieran, él lo llama como una inteligencia colectiva, lo cual es ellos al momento de que les mandaba a hacer cualquier actividad, como recoger los huevos de las gallinas. Ellos nada más se decía que tenía que ir a recoger los huevos de las gallinas y traérselos a tal hora, pero no le decía cómo lo tenía que hacer. Y ahí lo que intentaba era impulsar de que el muchacho o la persona
capaz de crear su propia técnica para recoger los huevos de la gallina y traerse, o sea, nada más se le daba el objetivo que tenía que realizar dicha tarea, no importaba cómo decía, nada más que tenía que cumplir esa tarea. Ajá, era como darles ahí el principio y el fin, ¿no? Todo este proceso, todo este caminar para llegar a ese fin, para llegar a ese objetivo, pues ingénienselas, ¿no? Están trabajando en colectivo, busquen una manera. Entonces, sí es interesante ahí. Bien, ¿alguien más? Yo. Sí, Bueno, Olivia. también algo que decía que su propósito que tenía en la educación era formar al hombre nuevo, un hombre nuevo de conocimientos, de valores, actitudes y aptitudes, para así que ahora sí que pueda contribuir y poder defender a la sociedad. Ok. Bien, gracias, Olivia. Les voy a dejar un texto, bueno, se los voy a sacar ahí en PDF, a escanear, pues. Es de un libro que se llama La cuestión escolar. Ajá, es de Jesús Palacios y habla pues de Macarenco, ¿no? Y de la educación infantil y de la concepción de familia, ¿no? Que también es como, sí, es como muy importante saber cuál era su concepción de familia. Recordemos que seguramente para los jóvenes ahí no era lo mismo la concepción de familia que tenemos aquí, porque pues ellos iban de otra situación. Entonces, es interesante también hablar de eso. Entonces, les voy a mandar ese texto en PDF, es una lectura, ¿sale? Y la van a leer, porfa, para el día de mañana. Solo es poquito. Ahorita mismo te las envío. Maestra Isra mandó algo por el chat. Cuando leí esto que dice Mariana del trabajo de las comunas, me sonó bastante parecido a la escuela granja que había en el país ya hace tiempo. Bien, Isra, ¿nos puede hablar en el microfonito? ¿O ya no tiene? No, sí, maestra. Ok, cuéntenos cómo era la escuela granja. Bueno, es que esa la conocí porque no sé, hace poco nos dejaron como trabajo de pensamiento político ver una película que se llama Los Olvidados y en una parte de la película sale esta escuela granja y cuando cuando nos dejó esto de Macarenco me sonó bastante parecido y bueno, esta escuela granja que había en Tlalpan era parecido a lo que tenía Macarenco con sus comunas, porque a partir del trabajo ellos relacionaban tanto lo que enseñaban a los niños como esta parte del trabajo, porque trabajaban con animales, con naturaleza, como dice Mariana, con las gallinas también. Tenían mucho como actividades de estas agropecuarias y y los niños que iban a dar ahí eran personas igual, tal Situación vez de no calle. delincuentes, ajá, en situación de calle. Y también parecido es que esta escuela era autosustentable en la medida de lo posible, porque a partir de los productos que ahí vendían o cultivaban, eran que tenían, ahora sí que para su economía, para atender la comida de los niños, el uniforme, pues todo lo que requerían, vaya. Y pues ahí vivían y estudiaban. Entonces cuando leí me sonó bastante parecido a esta Sí, escuela que y de existía. hecho hay muchos proyectos que se basan en el trabajo de Macarenco, ¿no? Estos proyectos que generalmente son destinados para esta población de la calle, ¿no? Retoman a Macarenco. Por eso les decía, es bien importante ahí leer el poema pedagógico y así les va a gustar un montón, porque pues van a tener también otro panorama, o sea,
Sí, durante la carrera, pues casi siempre les enseñan, ¿no? A trabajar con personas que tienen las posibilidades, pero pues también ahí leerían otras posibilidades, ¿no? Para qué pasaría si se encuentran con personas con otras características, con otro contexto, pues ahí tendrían otras herramientas. Sí, esta escuela granja me parece que existió hace un tiempo en Tlalpan, ¿no? Granados, Israel, Isra. Sí, sí fue entrar al pan y ahorita pues ya no existe esta escuela, pero en su lugar hay un hospital, me parece. Ujú, sí, sí, era un internado de niños de la calle. Bien, es interesante en estos trabajos, que pues ya no hay, ¿no? En la actualidad no hay tantos, o sea, les digo, esa población está pues olvidada, está olvidada. Bien, chicos, entonces les mando porfa la lectura y mañana continuamos, ¿sale? Yo les digo hasta dónde lean, pero se las voy a enviar ahorita. Cuídense, nos vemos mañana. Sí, maestra, gracias. Igual cuídese mucho. Bye. Hasta luego, Cuídese, hasta maestra, que mañana. tenga un bonito día. Hasta mañana, maestra. Bye. Bye, bye.